Bueno, ha venido esta noche José Obdulio Gaviria, el senador colombiano uribista José Obdulio Gaviria. Lo recibimos con mucho cariño. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Jaime, muchísimas gracias. A ti por estar aquí. Me anonada un poco tu presentación, muy querido, muy amable. Gracias, gracias. Es un honor recibirte. Tengo la mejor opinión de ti. Bueno, tú cuando eras joven creo que fuiste marxista, comunista, ¿no? Sí. Has hecho, por supuesto, el viaje ideológico en el sentido de la razón y de la historia, ¿no? ¿Conociste a Petro cuando era joven? No tuve oportunidad. Él pertenecía a la guerrilla, una guerrilla muy extremista, practicante de las expresiones más graves de terrorismo. Por ejemplo, ellos, y se dice, no hay prueba de que estuvo en los preparativos del golpe a la justicia, de la toma del Palacio de Justicia. Él fue capturado y condenado por porte ilegal de armas en la época. Estamos hablando del año 85. Él después comienza a tener un periplo político luego de la negociación de paz con el presidente Gaviria, una negociación que introdujo la impunidad y la elegibilidad de los miembros de la guerrilla. Y entonces comienza su presencia, que es siempre una presencia que yo denominaría extremista, una política extremista de izquierda. ¿Sigue siendo un extremista o se ha moderado, se ha reformado, era chavista y ahora es un demócrata? Yo creo que es mucho más peligroso. Yo acabo de hacer un trino con un video tuyo, que es el video de Chávez sin uniforme, como se dice el libro. Sí. Muy bien puesto con corbata, anunciando que es poco menos que una ovejita. Tal cual. Que respetará las libertades económicas y las libertades políticas. En el último debate, en el de Antioquia, Petro ensayó esa pose. Incluso le queda mal. Yo creo que sus seguidores actualmente lo prefieren mal vestido, como lo es él, aunque con zapato Ferragamo. O sea que la impostura, el embuste, no resulta persuasivo en el caso de Petro, porque en el caso de Chávez sí lo fue. Él logró engañar a la mayoría de sus compatriotas, ¿no? Él fingió ser un socialdemócrata, efectivamente, en entrevistas como aquella que yo le hice, o Jorge Ramos. Era artificial completamente. Completamente, ¿no? Y lo has dicho 1000 veces. Y él hizo, yo creo que incluso tu programa algo de daño hizo, aunque las circunstancias eran las siguientes, Jaime. Chávez, según un personaje que se llama Alberto Garrido, que te lo recomiendo, fue un militante de la guerrilla desmovilizada de la década del 70 finales, el militante, hermano de uno de los comandantes de Adán, que cuando ellos deciden desmovilizarse, estamos hablando de Pekov, estamos hablando de Ali Rodríguez, estamos hablando de Douglas Bravo, introducen en las Fuerzas Armadas una célula organizada con plataforma política. La comandaba Chávez. No me digas, jamás había oído esta historia. Sí, fascinante. Alberto Garrido, se llama Chávez sin uniforme. Entonces, luego Chávez intenta el golpe, ya madura la célula, porque la célula crece con Baduel, con un señor Arias, muchos comandantes, miembros de las fuerzas militares, incluso a ciencia y paciencia de la clase dirigente venezolana. Eso es muy interesante saberlo. Interesantísimo. Y da el golpe en el 92. Nosotros hemos dicho que hay una corriente en América Latina a la que hemos denominado castrochavismo. Pero la verdad debiera llamarse petrochavismo. ¿Por qué? Cuando es amnistiado Chávez por el presidente Caldera, un error histórico terrible. Terrible. ¿Sabe para dónde se va el señor Chávez? No va para Cuba, para Colombia. ¿Quién lo recibe? ¿Quién le da la formación? ¿Quién lo orienta en la constitución del partido hermano de del que él había constituido ya en Colombia, del M-19? El señor Petro. Están las constancias gráficas,
hay además afirmaciones de los propios amigos de Petro que cuentan esta historia. Aún ahora, Petro se resiste a decir que Chávez fue un dictador y escribió trinos diciendo Chávez fue un gran líder latinoamericano, ¿no? Aún ahora. Y lo dice sinceramente, ¿sabe por qué? Porque es que ellos son de la doctrina del Estado de partido único. Y para ellos lo que existe es dictadura colectiva o proletaria o popular. Pero ellos no conciben que esa dictadura así formada de partido único sea una dictadura de una persona. Lo que me lleva a esta pregunta, José Obdulio, si ganara, creo que es un escenario afortunadamente improbable, si ganara Petro la presidencia de tu país, la democracia de Colombia, que es una ejemplar en la región, ¿no?, ¿estaría gravemente amenazada? Es improbable porque hay una barrera o muro de contención que tiene nombre propio, se llama Álvaro Uribe. Y obviamente su discípulo, el candidato de su partido, un hombre igual y espero que mejor, porque el discípulo ojalá supere al maestro, Iván Duque. De lo contrario ganaba. ¿Por qué? Porque el terreno ha sido preparado por el señor Santos. Ese terreno es muy paradójico, extraño este hecho de que yo venga hoy a este programa y se introduzca con el periplo y la parábola más bien de Lula da Silva. Lula en el 90 es el líder de la formación del Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo, cuando Uribe gobernaba todos los países de Sudamérica menos dos, Chile y Colombia. Si ves el mapa, la propia infografía que ellos presentan, vas a ver dos paisitos azules, Colombia y Chile. Los demás estuvieron gobernados por el Foro de Sao Paulo, es decir, por el movimiento que crearon Lula y demás seguidores. En Colombia, los dos partidos más activos del foro, quien lo creyera, porque estamos hablando del 90, eran las FARC y el ELN. En el 97 los retiraron, dejaron de aparecer en las listas de miembros de número, diría yo, del foro. Pero esas dos organizaciones fueron las que dieron dijéramos, el punto de salida del movimiento en Colombia, de ese movimiento latinoamericano. Ellos llegaron al poder. Obviamente ya el movimiento comienza a reducir su presencia. Hoy está en 4 países. Controla Venezuela, sí, está en Uruguay, está en Bolivia y está en Ecuador, aunque en Ecuador sí, creo que recogen... Por suerte, ¿no? Sí. Entonces, el empeño del foro y de la izquierda en América Latina es Colombia. Lograr, dijéramos, recuperar escenario y, dijéramos, darse una tregua para que la caída de la izquierda en Venezuela no sea tan estrepitosa y recuperar posibilidades de triunfo. Ya estás diciendo que es posible que lo hagan en el norte, en México. Sí. De manera que la situación es real. Petro estaba a puertas de obtener ese triunfo si no hubiese habido la respuesta política de Uribe. Ahora, esta vez el presidente Uribe y ustedes, sus más cercanos asesores, han acertado con Iván Duque. Lamentablemente se equivocaron en 2009, 2010 con el veleidoso, frívolo, tránsfuga Santos. ¿Tú intuías que Santos era un felón, José Obdulio? Yo me declaro una persona desjuiciada e ignorante. Yo debía haber conocido un documento que se llamaba Colombia por escenarios. En ese documento de Santos, Santos no escribe, eso le escribía un amanuense. Pero bueno, dictado en algún sentido por él, se dice que nuestra política de seguridad democrática, que fue la política de liberación de Colombia, era una política fascista. Si yo hubiera conocido ese documento, yo nunca hubiera pretendido que semejante individuo llegara a la sucesión de Uribe. A nosotros, ¿qué nos ocurrió? Que no preparamos el relevo de Uribe. Sí. Y él intentó o aceptó que se intentara un tercer mandato. Yo creo que fue un gran error. Más bien nos debemos haber preparado y organizado un relevo y, entre otras cosas, haber ejercido
más presencia en el partido que se fundó como partido uribista y que realmente era un partido, un remedio de uribismo, que era el partido de la U. Antes de ir a la publicidad, creo que puedo adivinar tu respuesta, pero de todos modos me interesa hacerte la pregunta. Si hay una segunda vuelta entre Iván Duque y Gustavo Petro, el domingo 17 de junio, me parece. ¿Qué es el escenario actual? ¿Qué es el escenario actual? Exacto, exacto. Es decir, Duque está cerca de ganar en primera, pero le faltan unos pocos puntos. ¿Por quién crees que votaría Santos? Es decir, ¿a quién in pectore apoyaría Santos? Me vas a decir que es una respuesta sectaria, pero estoy seguro que su odio al liberalismo, a la política de libertades económicas, a las reformas que necesita Colombia, su odio de él, de Santos, lo llevaría a apoyar a Petro. Entre otras cosas, por lo siguiente, porque es que el gobierno de Santos es un gobierno alianza Santos-FARC, y yo creo que de pronto debiera decir la alianza FARC-Santos, que incluye todos estos elementos políticos de los que te he hablado en América Latina. Es terrible lo que dices, porque incluso ahora que Timochenko se ha retirado de la carrera, parece evidente que lo que desean las FARC es que gane el señor Petro, ¿no? Esto no es una exageración. El candidato de las FARC es Petro. Lo acaba de decir alguien que además se queja de no haber sido ella. O sea, que lo dice Piedad Córdoba. Exactamente. Exactamente. Bueno, es un deleite conversar contigo esta noche. Nos vamos con José Obdulio, abusando de tu paciencia hasta las 10:30. Quédense con nosotros, por favor. Regresamos después de la pausa con el gran José Obdulio Gaviria. ¿Tiene enemigos? Sí, los tiene. ¿Tiene contradictores? Seguro que sí. Bueno, uno tiene que ser leal a sus amigos, pero sobre todo a sus enemigos. Regresamos con él después de la pausa. Un aplauso para él. Desde Colombia, desde Medellín, donde entiendo que reside, el senador José Obdulio Gaviria, que ahora, por supuesto, bueno, uno de los hombres más cercanos y más leales al presidente Uribe, ya por esto es mi amigo, pero además un asesor importantísimo de Iván Duque, ¿no? A mí me ha sorprendido lo rápido que ha despegado la candidatura de Iván Duque. Yo le tenía fe, había entrevistado a otros precandidatos del uribismo. Él me llamó la atención porque me pareció un uribista moderno, que sabía de música, de literatura, sensible. Entonces pensé, este puede ser, porque va a capturar el núcleo duro, pero también puede seducir a los jóvenes al centro, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ha despegado tan rápido la candidatura de Duque? ¿Cuáles son las claves de ese éxito, en tu opinión, José Obdulio? Los nichos están dados. El socialismo del siglo XXI ha crecido mucho en Colombia. Primero por los graves errores del señor Santos y porque Santos ha acomodado algunos hechos, sobre todo la presencia de FARC en la política, que hace que entonces se vea como positiva, de pronto incluso hasta el triunfo de los sectores de la izquierda. Eso en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, porque la democracia liberal, que es lo que nosotros representamos, logró encontrar un líder, una persona carismática, una persona sumamente bien calificada desde el punto de vista intelectual, sí, amabilísimo, simpaticísimo, como dijiste, tiene todas las virtudes de un buen candidato. Yo diría, y lo dije hace poco en un reportaje, que la sabiduría política de Uribe casi que le permitió ir haciendo una fabricación de una figura que lo sucediera, que lo relevara y lo convirtiera en el personaje capacitado para dar esa confrontación frente a un socialismo del siglo XXI bien representado. No en el sentido, como diría alguien aquí, que es el inteligente o el sabio. No, no, no. Estamos hablando bien capacitado en el sentido que a él lo ilumina el timos, o sea, el ansia de poder, el deseo de representación y capacidad política, porque ya ganó en la ciudad de Bogotá, me refiero a Petro. Claro, claro. Y por lo tanto, entonces nosotros tuvimos el gran favor dijéramos, de la providencia de encontrar a una persona de la juventud y de las características de Iván. Iván era un funcionario del BID. Cuando Uribe termina
su mandato en el 2010, él fue nombrado por las Naciones Unidas como mediador en un conflicto Israel-Turquía. Uribe lo pidió, solicitó al BID que le permitieran a Iván ser su asesor, su segundo en esa negociación. Lo hizo a las mil maravillas. Luego se convirtió en la persona que atendía los asuntos de Uribe en los Estados Unidos. Estamos hablando de un periodo que va del 10 al 14. Y en el 14, cuando fundamos el Centro Democrático para responder al santismo, para impedir que continuara la entrega horrible, no veo otra palabra, a las FARC, o por lo menos a permitir la presencia de las FARC con impunidad absoluta y elegibilidad, entonces Uribe le pidió a Iván que viniera a Colombia y se integrara a la lista del Senado. Cuando se posesiona, a mí me pareció muy interesante este hecho. Nosotros éramos 20 senadores y Uribe sentó a Iván a su izquierda. Y además le dio la vocería, sobre todo en los temas económicos, en donde es un maestro. Él es abogado, pero es un gran maestro en todos los temas de no solamente de las finanzas, sino de las finanzas públicas. Y comenzó a surgir una persona que descollaba por su elocuencia, insisto, hasta el punto que en ese medio de envidia, de competencia difícil de la interrelación entre 102 colegas enemigos a la vez, o sea, o competidores, 2 veces lo nominaron y lo eligieron el senador del año. Nada menos. Sí, claro, porque éramos nosotros mismos quienes votábamos. Claro, siendo tan joven además, ¿no? Además, él llegó de 39 años. Jovencísimo. Sí. ¿Por qué, José Obdulio, se han desplomado las candidaturas de Fajardo, Vargas Lleras y de la Calle? ¿Por qué se han hundido en las encuestas? Y eso parece que es ya irrecuperable. Sí, ¿no? porque en los equipos, y esto llamémoslo la democracia liberal, no hay sino un 10, que es el que siempre es elegido. Y el 10 de la democracia liberal hoy en Colombia es Iván Duque. Y por lo tanto, era normal que comenzara a crecer. Y yo creo que todavía tiene un techo para rebasar. Él está en 36% en la última encuesta. Nosotros ya rebasamos el 50+1, que es la forma como se elige en Colombia en primera vuelta, sí, con Uribe en el 2002 y en el 2006. O sea que tenemos el techo. Claro. Y lo está haciendo también, que yo espero que él logre también, por primera vez, alguien distinto a Uribe, obtener el triunfo en la primera vuelta. ¿No será también que muchos de los colombianos que juiciosamente votaron no al acuerdo de paz con las FARC y que fueron desoídos, ¿no?, ignorados por Santos, ¿no será que ellos también quieren darle una sonora bofetada a Santos y a los que validaron ese acuerdo concesivo? Sí, en primer lugar fuimos timados, pero la verdad es que Duque, al lado de Uribe, fue el vocero del no. No sé si sabías eso. No claro, lo tenía en el radar eso. El día de la proclamación del movimiento como no, en donde llamamos al pueblo colombiano a una misión imposible. Sí, exacto. Ganarle a las Naciones Unidas, a Obama, a todos los presidentes y primeros a la paloma ministros, de la paz. A la paloma. Era muy difícil ganar, claro. El discurso fue el discurso de Iván, en un pequeño acto que hicimos en donde proclamamos el no. Esto no lo sabía. Sí. Y luego, cuando obtuvimos el triunfo, y por ejemplo, yo tenía una posición que podríamos llamar un poco radical. A mí se me preguntó por un medio de comunicación, bueno, y entonces ahora el acuerdo, a la basura, dije yo. Uribe me llamó. ¿Cómo podría sorprenderme eso de ti, José Obdulio? Me dijo, José Obdulio, no, hay que mantenerlo, el acuerdo en cuanto a la desmovilización, a las condiciones favorables para que los miembros de esas organizaciones criminales se desmovilicen. Pero comenzó una negociación con un timador. Con una negociación con un timador necesariamente siempre sale mal. Claro. Pero quien acompañó al presidente Uribe en esa negociación fue Duque.
Y además puso los puntos sobre las IES, cuáles eran los aspectos en donde nosotros considerábamos que podía haber negociación, cuáles eran absolutamente innegociables, como por ejemplo la impunidad. Porque, Jaime, es que la impunidad con una banda terrorista no es viable. ¿Cómo te parece que la banda terrorista, ya obtenida de una manera totalmente ilícita, puesto que es desconocer el resultado de un plebiscito, comienza la campaña? ¿Sabe qué le pasó? A Timochenko, por ejemplo. La gente, espontáneamente, comenzó a tirarle huevos. Sí, lo vi. Comenzó a gritarle. Claro. Y no lo aceptó. Terminaron con 52.000 votos en un país donde votaron más de 20 millones. ¿Ellos qué pensaban? ¿Que los iban a aclamar? ¿Qué pensaban? No, y que como tienen tanto dinero, que eso es un aspecto que yo creo que el que más claramente lo ha analizado es Iván. Porque existe un libro de dos periodistas muy vinculados al gobierno. Uno de ellos se llama Echeomo Cetina. Se llama El Dorado de las FARC. Las FARC tienen canecas llenas de dinero. Incluso el fiscal general ha insinuado esta idea, porque no la han llevado al Congreso, quitarle 3 ceros al peso con el objeto de de convertir en simple papel sin valor el que no entre al flujo normal de las finanzas. Interesante, ¿no? Bueno, y es un dinero además que ellos se comprometieron a devolver. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta, José Obdulio. Santos ha burlado la ley, o dicho más crudamente, ha quebrado la ley al punto de que una vez que sea expresidente tendrá que responder a la justicia. Entonces yo voy a ser bien prudente y yo voy a decir hay una separación de poderes. Con el presidente Duque sí que va a regir la separación de poderes y que obre la justicia. Muy bien. Voy a ser bien prudente. Es una respuesta políticamente correcta, calculada. Porque tú hablabas del Foro de Sao Paulo y estamos viendo, Lula va a ir a la cárcel, es probable que la señora Fernández, Cristina Fernández, vaya a la cárcel. En el Perú, Humala, que era el candidato de Lula, está preso, ¿no? La gente no sabe que el Foro de Sao Paulo y Duda Mendoza. El publicista, Duda Mendoza, exacto. Son lo mismo. Claro. Y por lo tanto la corrupción fue plantada por el Foro de Sao Paulo. Sí, por eso está ocurriendo. De la que usufructuó Santos en su campaña, ¿o no? Y evidentemente, y está clarísimo, el portal Los Irreverentes de Ernesto Yanjure, que invitaste a tu programa, fue el que primero puso la alarma. Mire, $400.000 en un pequeño negocio de afiches, tiene un fondo, tiene un origen exacto, demostrable. Odebrecht. Por más o menos lo mismo tuvo que dimitir el presidente peruano Kuczynski, ¿eh? O sea que... Sí, pero ya después se ha sabido que en las elecciones, porque esos afiches fueron del 10, de las elecciones del 10. Sí. En el 14 vino una intervención de Odebrecht, que era prácticamente, digan que necesitan que nosotros giramos. Sí. Antes de ir a la publicidad, una pregunta que a mí me inquieta. ¿Quién querrá Maduro que gane la presidencia de Colombia? No, un minutico, no es quién querrá. Maduro y Petro son compañeros de militancia política. El Partido Socialista Unificado de Venezuela tiene un programa como el que enarbola el señor Petro en Colombia y que además puso en práctica en la alcaldía de Bogotá. Un diputado venezolano ha afirmado que hay flujo de fondos directos de Venezuela a la campaña de Petro. No tengo pruebas, pero esa afirmación se ha hecho. Yo presumo que hay mucha intervención hoy del régimen del Partido Único en Venezuela para que se constituya, mediante la vía electoral en Colombia, un régimen de partido único. Con lo cual, si Petro sale a decir no soy chavista, ¿tú no le crees? Absolutamente no. Y por eso traje a colación tu video, el video de Chávez, haciéndole un gran engaño a la opinión pública venezolana. Sí. Sutilmente, y te agradezco y subrayo el adverbio, me amonestaste. Sí. Bueno, pero hay que decir lo siguiente, que no podías hacer nada. ¿Por qué?
Venezuela no tenía defensas. El presidente Carlos Andrés Pérez, que intentó un gran gobierno, Jaime, en su segundo mandato. Por ejemplo, no sé si sabía lo siguiente, Hausman, el gran economista, era ministro del presidente Carlos Andrés. Moisés Naim también. Los Rodríguez, sí, sí. Y no sigamos hablando. Sí, sí. Era un gran gobierno que intentó derrocar este señor. Pero quien enfrentó a nada menos que Chávez, esa voluntad de poder evidente, era una reina de belleza, que no hay que demeritarla porque fuera reina de belleza, pero no estaba preparada para semejante enfrentamiento. ¿Y sabe eso de qué estuvo acompañado? De la abstención más grande que haya habido en unas elecciones en Venezuela. Tiene usted muy buena memoria, don José Obdulio. Regresamos después de la pausa. No nos dejen solos, nos vamos hasta el final del programa con José Obdulio Gaviria. Un aplauso para él, por favor. Bueno, ha venido esta noche y es un honor para mí recibirlo, aunque después, por supuesto, nuestros enemigos se solacen insultándonos, cosa que a mí siempre me cosquillea el ego, el senador uribista José Obdulio Gaviria. José Obdulio, esto me preocupa seriamente. Mira, en las encuestas, los jóvenes entre 18 y 24 años, por lo menos las últimas que he podido leer, prefieren a Petro sobre los demás, incluso sobre a nuestro candidato, que es Iván Duque, ¿no? ¿Por qué? No solamente eso es así, en las encuestas vistas, dijéramos, sin detalle, sino que hubo un estudio, que no es encuesta, sino estudio, en las universidades, todas, ¿no? Colombia tiene muy marcado la estratificación en las universidades, sí. Las privadas de ricos, clase media, y las universidades públicas muy grandes, muy importantes, muy buenas. Y algunas muy buenas, sí. También muy identificadas con sectores estratos 1, 2 y 3. En todas gana Petro. O ganaba, por lo menos en el estudio, pues estamos hablando hace 2 meses o 3. Incluso en las universidades privadas de ricos. Sobre todo en las universidades, en los Andes, en la Javeriana, en Medellín, en EAFIT. Explícanos eso, por favor. Porque el socialismo del siglo XXI ha crecido en América Latina, porque ganó elecciones en todos los países de Sudamérica, porque gobierna en Nicaragua y gobierna en El Salvador, porque puede llegar a gobernar en México, porque está en Cuba. Bueno, Cuba sí muy desprestigiada aún entre la juventud. Entonces, ese socialismo ha crecido. Y ese va acompañado de un elemento que explica su crecimiento. La academia colombiana está muy a la izquierda, indudablemente. Incluso uno no puede creer, yo veo textos de mi marxismo de la década del 70. Yo estuve por ahí rondando el marxismo entre el 70 y 72, 73. Y esos textos los están leyendo en las universidades colombianas, los están estudiando. La visión, yo repaso ahí de vez en cuando ensayos, sobre todo temas históricos, y es una visión muy cercana al marxismo, mejor dicho, al materialismo histórico. Entonces, eso hace que hoy haya crecido potencialmente para las elecciones la participación de los jóvenes votando por Petro. Ahora, yo no les pido a esos jóvenes colombianos que viajen a Venezuela, pero sí que abran los ojos y miren las calles de su país. Jaime, ¿sabe una cosa? Yo estuve ahora como candidato al Senado en la lista del presidente Uribe. Entonces me toca recorrer el país. ¿Sabe quiénes fueron mis mejores activistas? Mis publicistas, mis propagandistas. Los venezolanos en Colombia. Claro. Una cosa, clase media, de una belleza espiritual, de una decisión de buscar la vida, un nuevo camino, una capacidad de trabajo, una añoranza por su familia, por su tierra, por su comida y un estoicismo enorme. Sí, que bien los has descrito. Son campeones de la libertad. Campeones. Ellos se dedicaron a hacerle publicidad a Uribe. Te cuento lo siguiente, ponían de estos muñecos de publicidad en las calles y ellos se dedicaban a parar a la gente y a contarles, mire, si no le damos el voto a este señor Álvaro Uribe para el Senado de la República, o a mí, que yo también era
Fui el senador más votado allá en Venezuela, ¿no? Enhorabuena, No sé si sabías, hombre. sí, claro. Enhorabuena. Y entonces ellos pedían el voto para que no nos ocurra a nosotros, o sea, a los colombianos, la suerte que a ellos les ocurrió. Claro, claro. Y es una suerte que, digamos, tampoco es completamente imposible. O sea, Petro está segundo en las encuestas, Santos lo va a ayudar. Jaime, en el sistema electoral colombiano es antidiluviano, es del siglo XIX. Explícame por qué, por favor. Porque se puede hacer a voluntad fraude. Sí. Yo estoy seguro, Jaime, que en el 14 Santos hizo fraude. Sí. Estoy absolutamente seguro. No solamente el fraude que supone el uso indebido de fondos, Bueno, la tanto mermelada. públicos como... mermelada y mucho, pero dinero y En dinero. la costa, el fraude se hizo Sí. en la costa. Jaime, hay esta comparación que la hizo Jaime Amín, senador del Centro Democrático. Tomó fotografías de la primera vuelta, filas en Barranquilla, votando, donde hubo más o menos equilibrio. Barranquilla es como un núcleo de actividad política del clientelismo de la mermelada. Sí, sí. Gente votando y nosotros obtuvimos un resultado más o menos parejo en Barranquilla. En la segunda vuelta no votaron y aumentó 500.000 votos el presidente Santos. De manera que eso además está unido a ciertos testimonios que nos dan en el Senado, hoy algunos arrepentidos, porque esas fuerzas que dicen acompañar públicamente al candidato Vargas Lleras, que sería el candidato oficialista, esas fuerzas están arrepentidas, porque observan con mucha preocupación, por ejemplo, el desarrollo de la economía. Este es un gobierno que se dedicó a gastar, gastar y gastar. ¿Cómo te parece que los gobiernos europeos, por ejemplo, Suiza, Noruega y tal vez Dinamarca, ¿vale?, entregaron unos fondos enormes, 200, 300, 500, 600 millones de dólares? Mucho dinero. Se los están robando. Acaba de publicar una carta el grupo de 3 embajadores diciendo o insinuando qué está pasando, qué ocurre con ese dinero. Ah, caramba, voy a mirarlo, voy a mirarlo. Y son los personajes menos sospechosos los que han disfrutado de contratación. Por ejemplo, una persona como Mocus, que seguramente tú respetas y yo respeto. Sí, sí, es un hombre honorable, de una 2.500 millones de pesos para hacer promoción a la paz. Eso definitivamente, eso no tiene otro nombre que peculado. Ese es el nombre real. Bueno, además la promoción a la paz tendría que hacerla un ciudadano de manera desinteresada, no cobrar por ella, ¿no? Exactamente. Sería un San Francisco de Asís, dijéramos, el emblema. Sí, sí. Ahora, te voy a hacer una pregunta envenenada. ¿Hay algo que haya hecho bien Santos en estos 8 años? Caminar lento, eso, porque si hubiera caminado más rápido, uy, qué daño se hubiera hecho. Es un hombre muy indolente, Sí, perezoso. sí. Es una persona que le gusta el boato. Cambió las cortinas y invirtió más de $300.000. El presidente Uribe no invirtió un peso, distinto a cañerías y plomería y pintar lo sucio en el Palacio de Nariño, que lo conociste y es un sitio bonito y bien, bello, no necesitaba para nada refacción. Por supuesto, por supuesto. ¿Santos se quedará a vivir en Colombia después de que entregue el poder en agosto? Le pasaría de pronto lo que a muchos expresidentes hemos visto, Sí. que, por ejemplo, el señor Zapatero en España, entiendo que no puede entrar a los restaurantes, porque le va bastante mal. Te aseguro que le iría muy mal, como le va todavía a Samper. Espero que el 7 de agosto es el día. El 7 de agosto de posesión, así. Espero que nos encontremos el 7 de agosto para aplaudir juntos a Iván Duque. Estás invitado y vas a estar en primera línea. Gracias, gracias por tu contribución a la causa de la libertad. Eres un soldado de la libertad, José Obdulio. Esa es la palabra, la libertad. Un aplauso para él, mi amigo José Obdulio Gaviria. Gracias, que hasta Gracias, pronto. Jaime. Ya regresamos.